Vamos a ir a la palabra de Dios y por favor le pido que abra su Biblia en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y para muchos de ustedes, los que siguen los devocionales, a ver, levante su mano. ¿Cuántos están llevando el devocional diario que les llega ¿por dónde llega? Oh, poquito sabe por dónde llega. A ver, levante su mano, déjeme ver quién es. ¿Y los demás? A ver, ¿desayunó esta mañana? ¿Cenó anoche? Bueno, la palabra también la necesita todos los días, es el alimento espiritual, amén. Y esta semana el devocional que se estuvo llevando es en base a esta palabra. Así es que Dios le va a hablar mucho más todavía y va a ministrar muchas áreas del corazón que a veces es la razón por la cual nosotros no avanzamos. No es que Dios no tenga bendición para nosotros, no es que Dios esté enojado con nosotros, pero muchas de las veces las cosas que hay en nuestro corazón nos impiden que nosotros podamos avanzar. Las cosas que a veces guardamos en el corazón, heridas, dolor en el corazón, impide que nosotros podamos ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a ver en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 8, ¿lo tiene ahí? Lea conmigo, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, lea conmigo fuerte, porque a todo lo que yo te envié, tú, ¿qué? Irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cierra un momento sus ojos. Padre, oramos en esta hora, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, pero también que nosotros podamos escucharte, Señor. Oro para que ministres las áreas que no hemos abierto a ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón. Ore conmigo, haga esta oración y dile, Señor, dígalo fuerte, Señor, hoy abro mi corazón para que tú veas lo que hay en mí. Examina mi corazón, Señor, sáname y que pueda caminar en el propósito y en el llamado que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vemos un tremendo llamado que Dios tiene para Jeremías. Y este pasaje nos dice que cuando Dios llama a Jeremías, le dice que él había sido apartado desde antes de nacer, desde antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Dice, él ya lo había apartado y le da un llamado. Diga conmigo, llamado. Diga fuerte, llamado y propósito. Son dos cosas diferentes. No sé cómo se lo digo. Hay gente que hoy vive tan deprimida, tan frustrada, dentro y fuera de la iglesia, porque no sabe por qué está viviendo, no sabe cuál es el propósito de su vida, no sabe por qué está en esta vida, no sabe, dice, por qué nací en esta familia, o por qué estoy en la iglesia, o por qué estoy en esta nación. Y la verdad que la mayoría de las personas hispanas que vienen a este país, la mayoría viene buscando un estilo de vida diferente, un mejor estilo para su familia, una vida mejor para su familia. Y los demás, los que nacieron y crecieron y fueron traídos a la fuerza a este lugar, pues lo mismo. Pero muchas de las veces hay una frustración o un estancamiento, o simplemente no hay una visión hacia dónde ir porque no sabes cuál es tu propósito, no sabes por qué naciste.
no sabes hacia dónde vas. Y si tú no sabes cuál es tu propósito y cuál es tu llamado, nunca vas a entender hacia dónde vas, porque nunca te vas a encaminar hacia el destino que Dios tiene para ti. El llamado, Dios tenía un llamado para Jeremías desde antes de que naciera. Póngame atención en esto. El llamado que Dios le hace a Jeremías se lo hace desde antes que se formase en el vientre. Ni siquiera estaba en el vientre de su madre. Pero dice la palabra que Dios ya le había dado un llamado como profeta. El llamado es qué es lo que Dios tiene para ti. Y el propósito es para qué estás en esta vida. ¿Para qué fuiste llamado? Él dice que fue llamado como profeta para hablar y profetizar y llevar la palabra de Dios a las naciones. Ese era su llamado. Y era realmente un llamado grande. Pero Jeremías dice la palabra que yo le digo se hace chiquito. Porque ahí dice, ay, Señor, Señor, 2 veces, no una, 2. Dice, ay, ay, Señor Jehová, no digas eso porque soy niño. Y la realidad es que muchas de las veces nosotros caminamos con un complejo de inferioridad, algunos con un complejo de inferioridad por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, porque mi padre no estuvo conmigo, porque mis padres se divorciaron, porque yo fui, y hay muchas razones. Y es cierto que todos tenemos un pasado, un contexto de vida. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos al Señor y llegamos a los pies de Jesús, comienza un proceso de sanidad, de restauración y un proceso de crecimiento y de maduración. Y cuando Dios le hace el llamado, le dice en ese complejo de inferioridad, y él se sentía incapaz o sentía que no tenía lo que necesitaba para el llamado tan grande que Dios le estaba dando. Es decir, él dijo, no, yo no voy a poder con esto. En nuestras palabras decimos, este paquete está muy grande. Pero cuando Dios le hizo el llamado, no lo llamó. Él no había hecho nada bueno ni nada malo. Él no tenía ninguna capacitación, no había estudiado, no había trabajado en nada. Pero cuando Dios le hace el llamado y le da el propósito, y el llamado lo hace cuando ni siquiera había nacido y no había hecho nada bueno ni nada malo. Solamente le dijo, yo te aparté desde el vientre de tu madre. Él ya tenía ese llamado. Y esto es algo que tenemos que aprender y entender nosotros. Que tal vez tú dices, no, es que yo nací por casualidad. Yo soy el producto de una noche de copas locas o noche loca con copas, o no sé, pero hubo copas y estuvo loco la noche. No sé qué fue primero, si la locura o las copas, pero de ahí nací. Fue un accidente. Mis papás no me tenían planeado. Me escapé. Ya mis padres no querían más hijos y ahí nací yo. Y quiero decirte, aún hay personas que dicen, yo fui producto de un abuso sexual, de una violación, y ahí nací yo. Pero quiero decirte que la vida solamente está en Dios. Él es el dador de vida. Y aún antes de nosotros siquiera haber nacido, Dios ya tiene un propósito y un destino para nosotros. Pero nosotros a veces pensamos que y nos vemos como cosa muy pequeña cuando nosotros estamos viendo el contexto de nuestra vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? ¿Es que yo nunca tuve oportunidad de estudios formales? No, es que mi familia es yo vengo de un ranchito muy pobre, y del ranchito mi familia es la más pobre. Y entonces, yo nunca tuve recursos, nunca tuve nada. Y el problema es que cuando nosotros estamos considerando el llamado de Dios por lo que nosotros tenemos o por lo que nosotros sabemos, siempre nos vamos a equivocar. Por ejemplo, hay personas que van a ser padres y no quieren ser padres porque dicen, no, es que yo no sé cómo hacerlo. Mi familia fue una familia disfuncional
Nosotros nunca gozamos de amor, el matrimonio de mis papás no fue un modelo como que yo tenga para seguir. Y yo tengo una preocupación tan grande porque yo no sé cómo voy a poder ser padre. Yo no sé si voy a poderle dar lo que necesita. Mire, todos los padres, a lo mejor las mamás no, pero los hombres siempre tienen esta preocupación. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo todo lo que necesita? Y hay, por ejemplo, padres que están pensando en los hijos, pero lo están pensando con una calculadora en la mano, ¿verdad? Porque están calculando, y cuando tenga la casa, cuando tenga el trabajo, que gane tanto, y está calculando, pero resulta que cuando tiene el hijo pierde el trabajo, pierde el carro y pierde todo y se quedó en cero. Porque nunca podemos calcular y determinar el llamado de Dios y hasta dónde vamos a llegar por lo que tenemos o cuál es el contexto de nuestra vida. Por eso Dios, de alguna manera, como una manera con amor, pero también reprensión, le dice a Jeremías: no digas que eres niño, ahora no te hagas el chiquito, porque muchas de las veces nosotros nos portamos de esa manera con Dios, y muchas veces cuando nos conviene decimos: no, chavo, no, es que yo no puedo, es que yo, sí, para otras cosas somos buenos, pero cuando Dios nos hace un llamado, entonces empezamos a poner, pon mucha atención en esto, empezamos a poner el contexto de nuestra vida como el pretexto para no poder caminar en el llamado de Dios. Otra vez te lo digo, ponemos como pretexto el contexto de donde nosotros venimos. No tuve padre, mis papás se divorciaron, es que yo no tengo recursos, yo soy pobre, yo no estudié. Y siempre ponemos el contexto de nuestra vida como un pretexto para no caminar en el llamado de Dios. Y cuando Dios te llama, y aprende esto por favor, cuando Dios te llama, no te llama por el contexto de tu vida. No te llama porque lo tengas todo, porque tengas todos los dones y hayas hecho muchas cosas bien. La palabra dice que a Jeremías, así como lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios nos predestinó, nos dio un destino desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dijo: desde antes que te formase en el vientre. Pero el Nuevo Testamento dice la palabra que Dios nos predestinó desde antes de que Él fundara y formara el mundo. Tú ya tenías un propósito y tenías un llamado para el Señor. El Señor ya había pensado en ti antes de que formase el mundo. Y aquí hago un paréntesis para que se saque de la cabeza que usted viene del mono. Es que somos la evolución y que éramos un perro, un pez, nos convertimos en perro y luego le salió cola y luego se subió al árbol, y es que hay un eslabón perdido, y luego ve al feo y le dice: este es el eslabón perdido. Y dice, pero seguro venimos del chango. Usted vendrá de eso. Yo no tengo changos en mi familia. Uno que otro parece, pero no tengo changos en mi árbol genealógico. La palabra de Dios dice, escucha esto, que el mundo fue creado porque había un propósito, porque tú ibas a nacer y tenías un propósito y un llamado. Tú estás pensando qué es lo que hago en esta nación, pero Dios ya había pensado en ti desde antes de que esta nación se formara. ¿Entiendes lo que te digo? Y tú estás pensando: es que aquí yo no pertenezco, es que aquí yo no tengo lugar. Este lugar fue creado para el día en que tú nacieras y el día que tú pisaras esta tierra. Y tienes que saber que naciste en el momento preciso, naciste en el momento que Dios tiene para ti. No estás fuera de tiempo, estás en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Amén, dale un aplauso al Señor. Pero hay 3 cosas que Dios le pide, y quiero que anote esto y lo grabe bien en su corazón. Le dice: no digas que eres un niño. Le dice: porque a todo lugar donde yo te mande, ¿qué? Tú vas a ir. Y todo lo que yo te diga que hables, eso es lo que vas a hablar. Estas 2 cosas, el llamado no tiene que ver
con tu contexto, con tu apellido. No tiene que ver de dónde vienes. Pero hay algo. Es que yo no tengo estudios, no tengo preparación. Es que yo ni siquiera sé leer bien o escribir bien. Hay algo que Dios sí te pide para el llamado. Dijo, no digas que eres niño. Yo no te estoy pidiendo que seas perfecto y que lo sepas todo, pero sí te pido algo. Te pido obediencia. Di conmigo, obediencia. El llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros no tiene que ver con lo que sabes o con lo que no sabes, sino tiene que ver con tu corazón, con la obediencia. Y a veces nosotros tratamos de justificar la desobediencia por el contexto de nuestra vida. No, es ¿por qué no haces lo que Dios te dice? No, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposa, es que mis hijos. Y hasta el día en que Dios te dice, como le dice a Jeremías, basta ya, no digas que eres niño. Porque está bien, un día fuiste niño, pero ya no puedes ser más, ya no puedes jugar más esa carta. Todo el tiempo con que es que soy niño, todo el tiempo, oh, no tuve padre, oh, es que mi esposa me dejó, es que fui engañado. Está bien, pero hay un tiempo, escúcheme esto, sígueme en esto. Hay un tiempo donde Dios nos abraza, donde Dios nos restaura, nos sana. Y en ese tiempo nosotros tenemos que recibir la sanidad de Dios para que nosotros podamos ser un instrumento que Dios pueda usar. Pero a veces nosotros nos quedamos estancados. No tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con la obediencia. No es la falta de capacidad, no es la falta de conocimiento o quién está contigo. Es que a veces el problema es la rebeldía de tu corazón. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuál problema? No tienes que saberlo todo. Debes de estar donde yo te diga que estés. ¿Cuándo? Cuando te digo que estés. ¿Y qué voy a hacer? Hablar. ¿Hablar qué? Solamente lo que te diga, es todo. ¿Cuál trabajo? Dígame, ¿cuál ciencia era eso? Entonces el problema muchas veces por el cual nosotros no avanzamos no es porque Dios no esté con nosotros, sino es porque a veces seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pastor, ¿por qué mi matrimonio no es restaurado? Pastor, ¿por qué mis finanzas están de esa manera? Pastor, ¿por qué no crezco? Pastor, ¿por qué no avanzo en el ministerio? Hay una razón. Simplemente porque no obedeces. Porque si tú haces lo que Dios te dice, tu vida, tus finanzas ya estarían de otra manera. Tú ya no estarías en la misma situación, sino Dios ya hubiera hecho un milagro si tú hicieras lo que Dios te dice. Pero ¿por qué mi vida no cambia? Porque tú sigues desobedeciendo lo que Dios te dice y por eso no avanza tu vida. Por eso no avanzas como matrimonio. Hay matrimonios que tienen 10 años, 15 años, 20 años de casados y parece que se casaron ayer. Siguen siendo como niños. Y el matrimonio tiene que madurar. Un matrimonio, el hombre y la mujer tienen que madurar y tienen que madurar como pareja. Ahí se siguen peleando, celando, se siguen con las mismas niñerías de siempre, cuando ya deberías de haber crecido y haber madurado. Pero ¿cuál es la razón? La razón es porque no obedeces. Segundo, la tercera cosa que Dios le dice, no tengas miedo. Le dice, yo voy a estar contigo, dice, y no les tengas miedo. Te voy a mandar como profeta a las naciones, pero no les tengas miedo. Y aquí ya no habla de obediencia, sino habla de confianza, habla de fe. Y el gran problema con nosotros, ¿por qué seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Es porque no confiamos en Dios. ¿Por qué no vienes a la iglesia por ir a 2 horas de trabajo? Porque no confías en Dios. Oh, es que pastor, usted no sabe. No, es que tú no confías en Dios. Y mientras que no seas confrontado con la verdad, tu vida nunca va a madurar y no vas a crecer. Porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Pero tengo que buscar. Tengo que hacer las cosas a la manera de Dios, entonces confío en Dios.
La palabra, Dios le dice al hombre que debe de tratar a la mujer como vaso más frágil. ¿Ve? Aquí ningún hombre dice amén. Dice la palabra que el marido debe de amar a su esposa, a su mujer, y debe de tratarla como vaso más frágil, y debe de amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dando su vida, entregó su vida, su cuerpo, y dio su vida literalmente por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que los esposos deben de hacer en el matrimonio? Ahora sí dice, soy chiquito, yo no sé. Yo no, chavo, no entiendo. La Biblia dice, mujer, sujétate a tu marido. Hasta risa le dio a la hermana. Sí, y es que dice, no, pero es que usted no sabe, pastor, es que mi marido ni para atrás ni para adelante. Es que si yo no echo adelante esta familia, no, las cosas no van a... Momento. La palabra dice, mujer, sujétate a tu marido. Y entonces cuando nosotros no confiamos, pero es que, miren, Dios sí confío, pero en este viejo yo no confío. Pero cuando Dios te pide que hagas algo, no es para que confíes en la gente. No puedes decir, es que no hago las cosas porque no confío en la gente. No es que no confíes en la gente. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A quien tienes que confiar es en Dios. Yo confío en mi esposa porque confío en Dios. Tengo fe en la palabra de Dios, que si yo hago lo que Dios me dice y la trato como Dios me dice, yo no tengo problemas de celos, de desconfianza, ni tengo problemas para que ella siga mi liderazgo. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que Dios me dice, en quien tengo que confiar es en Dios, y Dios es el que hace milagros en mi vida. Entonces, 3 cosas diga conmigo: obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Si tú quieres avanzar en la vida y que Dios te lleve en el propósito que Dios tiene, pastor, es que no crezco, es que yo siento que no avanzo, es que yo creo que necesito irme a otra iglesia, a otro ministerio donde crezcas. No, si no creces, no porque no tengas palabra, no creces porque eres desobediente, por eso no maduras. Y hay gente que se va de la iglesia y se va a otra iglesia pensando que allá lo van a dejar hacer lo que quiera. Y entonces dice, no, es que ya visité todas las iglesias. Pero pastor, todas las iglesias están mal, hermano. ¿No será que el que anda mal eres tú? Nunca le conté ese chiste del loco que iba en sentido contrario en el freeway. Escucha por la radio y va en el freeway. Y escucha por la radio que hay un loco en el freeway manejando en sentido contrario. Pela los ojos y se pone al frente. Y dice, ¿cuál dijo? ¿Cuál freeway? En este voy. Y ahorita me lo voy a encontrar. Y de repente ve el carro que viene a toda velocidad. Imagínese, un carro alta velocidad, uno para allá y otro para acá. Eso fue muy rápido, se acercaron. Se hace a un lado y ¡fum! Pasa volando. Y llama por teléfono y dice, compadre, ya había loco. Dice, pasó volando a un lado de mí. Y luego avanza un poquito más y dice, uy, ahí viene otro loco. Dice, no, compadre, y le llama, no es uno, son 2, son 3, son muchos locos los que vienen en sentido contrario. Nunca se dio cuenta que el loco era él. A veces estás viviendo una locura y le echas la culpa a todo mundo. Le echas la culpa a tu esposa, le echas la culpa al patrón, le echas la culpa a la iglesia, al pastor, y hasta a Dios le echas la culpa. Pero el problema es que la loca eres tú. Y lo que tienes que hacer, lo único que Dios te dice es obedece y confía en mí. ¿Cómo? Obediencia y confianza. Amén, denle un aplauso al Señor. Luego en el verso 15 le dice, vaya conmigo, capítulo 15, verso 16. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por la alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová,
Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llené de indignación. 18. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y dice, te redimiré de la mano de los fuertes. Lo primero que vemos en el verso 16, dice que él, cuando recibió la palabra, fue como miel a su paladar, fue una dulzura. Y esto es lo primero que pasa en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? La primera vez no sabías nada, pero tenías un gozo y una alegría, porque eso es lo que produce la palabra de Dios, produce dulzura. Es como una miel que alegra nuestra vida. Pero ¿cómo nos damos cuenta si realmente la palabra de Dios sigue siendo para nosotros esa miel, esa dulzura? Porque antes te gozabas con la palabra de Dios, te gozabas con las predicaciones, venías a la iglesia, escuchabas la predicación y te la repetías 2 o 3 veces y llamabas al pastor y le decía: pastor, ¿qué no ha subido más predicaciones? Porque yo quiero más palabra. Porque la palabra te llenaba, alegraba tu corazón. Y eso es lo que la palabra de Dios hace, trae gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de las cosas que tú estás viviendo, bueno o malo. Ese gozo mana de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce dulzura. Amén. Pero ¿cuándo nos damos cuenta si seguimos dependiendo de la palabra? Cuando nosotros vamos perdiendo el gozo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo recibes la palabra? ¿Cómo recibes la enseñanza, la predicación? Porque la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo, que es la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. A través de la palabra de Dios recibimos disciplina, corrección en nuestra vida. Yo te hago una pregunta. Cuando recibes la palabra de corrección, la palabra de exhortación, ¿qué es exhortación? La exhortación es cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto y la palabra te confronta y la palabra te sacude y cuando esa palabra viene, ¿cómo la recibes realmente? Hay personas que sí, les gusta que les enseñe el pastor de multiplicación financiera, de sanidad, que el pastor predique que te van a dar un negocio y que te van a llover billetes del cielo. Y a veces la iglesia vive fascinada de esa manera. Pero la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos cuando la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. La sana doctrina causa un sufrimiento, pero ¿por qué causa un sufrimiento? Una incomodidad. Porque si aquel que roba no le incomoda la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia dice que el que roba no robe más. Si hay una palabra que te exhorta, te dice no robes. Si eres un mecánico, no robes. Si eres un trabajador, ¿por qué te pagan? Me pagan por trabajar, me pagan por hora. Pues si te pagan 8 horas de trabajo, trabaja 8 horas y no le robes al patrón. Eso es robar. Pero si viene una palabra y te confronta la manera en que estás viviendo, entonces, ¿cómo lo recibes? ¿Lo recibes con gozo? ¿Te gozas? ¿Lo recibes con alegría? ¿Y sabes que eso es lo que necesitas en tu vida? ¿O rechazas la palabra? Ahí te das cuenta cómo está tu corazón. Si tu corazón se alejó de Dios, si tu corazón dejó de disfrutar la palabra. ¿Quieres que te diga una cosa? Por ejemplo, yo voy al cine
Yo sé que muchos me van a aventar al infierno, otros me van a crucificar, porque me van a decir el cine es del diablo. Si yo voy al cine y veo una película que no me gusta, que no me llama la atención, me duermo. Y mi esposa hace todo lo posible, me mueve, me da palomitas, me da refresco, pero si no me gusta la película, me duermo porque no me gusta. ¿Entiende lo que le digo? Porque no me gusta. Cuando usted viene y se duerme a este lugar, cuando está la peor, ¡ay, qué sueño tengo! Ay, pastor, es que usted no sabe lo cansado que estoy. Bueno, a ver, vamos. Porque cuando tú vienes del trabajo, te bañas, te arreglas y cansado y te vas a vivir la vida loca. Y ahí no tienes sueño, ahí no te duermes. El problema el problema es que tú ya no disfrutas y tú no gozas la palabra de Dios, no gozas de la presencia. Tienes que checar tu corazón, porque con qué es con lo que te estás alimentando, qué es lo que estás valorando. Y hay gente que hace un problema, ya se pasó el pastor predica largo, se va al infierno, dijo que iba a terminar y ya se aventó otros 20 minutos. ¿Cuántas horas estás sentado en la televisión? ¿Cuántas horas dura el baile? ¿Cuántas horas dura la fiesta? Y ahí no dices nada, te corren de la casa y no captas indirectas. Ya te dice, ¡ay, qué sueño tiene! Te dice el dueño, ¡ay, ponla otra vez, tráete otra botella! Ahí eso no te da sueño. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ¿cómo te das cuenta realmente? Es cómo recibes la palabra. La recibes con gozo, con expectativa, con alegría. Cuando tú vienes a este lugar, sabes que la palabra que se va a predicar es la palabra que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu familia, tu matrimonio. Eso es tener fe y tener expectativa en Dios. Dice la escritura en Hebreos que no les aprovechó escuchar la palabra, no porque la palabra no tuviera poder. La palabra de Dios tiene poder, pero ¿sabe por qué no les aprovechó? Porque no lo escucharon con fe. Porque la palabra se convierte en poder cuando tú lo escuchas con fe. Escuchar con fe es escuchar con expectativa. Es yo vengo porque yo tengo un problema, tengo una situación, pero la palabra que yo voy a recibir hoy me va a sacar de la situación, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi matrimonio. Pero si tú eres oidor olvidadizo, de que tú vienes y te estás durmiendo y escuchas la palabra como si estuvieras soñando, ahí escuchas al pastor con un eco, que viene y se va, porque tengo un sueño. Sales de este lugar y tú no te olvidas ni de la palabra, se te olvida la palabra, se te olvida la predicación y no haces nada de lo que la palabra de Dios te dice. Pero luego tienes un problema y andas queriendo buscar al pastor, a los líderes, copastor, y buscas a todo mundo y dices, no, yo creo que tengo que ir a otra iglesia porque yo necesito que oren por mí. Alguien me llamó y me dijo, ¿hacen liberación ahí? Yo no sé de dónde era la persona, preguntando que si aquí hacíamos liberación. Ha de haber creído que éramos brujos de Catemaco, que aquí viene, pásale y le sacamos los demonios y le metemos otros. No es así. Es que allá yo escuché que viene el superpastor, el profeta, y yo voy para que me profeticen. ¿Por qué usted busca que le anden profetizando? No tenemos palabra profética, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígame, ¿cuál es? La palabra de Dios. Pero usted no escucha la palabra, luego quiere que le profeticen, quiere que lo aconsejen, pero usted tiene todas las predicaciones y no hace nada con ellas. ¿Hello? ¿Me está escuchando? Entonces le dice, no, Señor, no, es que yo soy niño. No eres niño. Lo que pasa es que eres rebelde y desobediente y no confías en mí. Confías en todo mundo, menos en mí. Si la gente te dice, haz esto, lo haces. Póngame atención. Hay gente que tiene un dolor y escucha a alguien, le dice, mire, tiene esa tos, amárrese un collar de limones en el cuello,
tómese un jarabe con miel, con ajo y hagas esto, y ahí va y lo hace. Pues en mi rancho eran los perros los que le ponían los limones en el cuello, yo no sé para qué. Pero usted escucha y cuélguese esto y lávese los pies con esto y métase una cebolla en la planta y usted hace todo lo que la gente le dice, pero no hace lo que Dios le pide que haga. Y entonces, ¿cómo quiere que su vida cambie si usted no hace lo que Dios le dice? Entonces dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Y es que Él dijo, sí, Él dijo, y Él no miente, y Él cumple su palabra. Pero tú, ¿cuándo vas a hacer lo que Dios te pidió que hicieras? ¿Hello? ¿Me estás siguiendo? Ahora, vaya conmigo, por favor. Jeremías capítulo 15, verso 18. La misma, ahí mismo, pero se lo voy a leer en la traducción al día. Mire lo que dice. Dice, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sana mi herida? Realmente le está diciendo a Dios, me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Jeremías llegó un momento, primero la palabra de Dios era una dulzura, su palabra se la comió y es una dulzura. Después Jeremías estaba tan ofendido, tan lastimado en su corazón, que le dijo, ¿por qué mi herida es desahuciada? Ya no admite curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Es decir, Jeremías un día sentía la presencia de Dios, otro día sentía y creía que Dios no existía. Era como aguas ilusorias, como una ilusión. Hay gente que se ha acercado y me ha dicho, es que pastor, es que yo a veces me pregunto, ¿será que realmente Dios existe? Después de 20 años de cristiano está pensando si Dios realmente existe. Es que no sé, yo no siento que está conmigo. A veces yo no siento la presencia, me siento tan seco, tan frío. Yo no tengo fuerza ni ganas de orar y yo no puedo ir a la iglesia porque ya no me siento, porque no me siento bien, yo no me siento como antes. Le dijo Jeremías, ¿por qué mi herida es desahuciada y no admite curación? En otras palabras, Jeremías estaba tan lastimado y tan herido que le dijo al Señor, mis heridas duelen tanto, pero ya no quiero que me sanes, no me restaures, no me hagas nada. Y otra traducción dice, me has decepcionado. Hay gente que se siente decepcionada de Dios y dice, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permitió que mi papá partiera, se muriera mi papá? ¿Por qué permitió que esto pasara? ¿Por qué permitió que aquel? Y en medio de todo el dolor que está pasando, ¿por qué permite que yo esté pasando por esta enfermedad o por esta situación? Y hay gente que no entiende, y cuando no entiende, entra en una amargura y en un sufrimiento muy fuerte. Pero dice la palabra y Dios le contesta y le dice, Jeremías, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y serás como mi boca. En otras, y le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. En otra traducción dice, Jeremías, si dejas de hablar tantas tonterías, escucha esto, dice, si te conviertes a mí, te conviertes. Oye, póngame atención en esto, por favor. Está hablando el profeta. Vámonos al capítulo 1. Te di por profeta a las naciones. Qué gran llamado. El profeta para las naciones. El hombre que escucha la voz de Dios y tiene una palabra de dirección, no solamente para el pueblo de Dios, sino para las naciones enteras. ¡Wow! Pero ahora Jeremías ya no le servía a Dios. ¿Sabe por qué no le servía? Porque Jeremías ya no, su corazón no estaba en Dios, se había convertido al pueblo. Le dijo, Jeremías, si te convirtieres. En otra traducción le dice, Jeremías, si dejas de escuchar lo que la gente habla y escuchas lo que yo estoy hablando y diciendo, entonces vas a poder volver a servirme.
Si te conviertes a mí, yo te restauraré. Diga conmigo, si te conviertes. Le dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le dice, deja de escuchar lo que el pueblo está hablando y ellos son los que te tienen que escuchar a ti, no tú a ellos. Ahora, sígame en esto y ponga atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos por la validación de la gente o por caerle bien a la gente, a la familia, y siempre nosotros nos vamos a convertir a ellos. Hay una palabra y una promesa de Dios: cree tú y recibirás salvación, ¿qué? Tú y toda tu familia. Pero pon atención aquí, son ellos los que te tienen que escuchar a ti, no tú a ellos. Son los que ellos se tienen que convertir a ti, no tú te tienes que convertir a ellos. Y ellos nunca se van a convertir a ti mientras que tú trates de agradarlos a ellos. Si tú vives para la gente, nunca vas a poder agradar a Dios. Otra vez te digo, si tú vives para agradar a la gente, buscas la aceptación de la gente o la aprobación de la gente, nunca vas a poder tener una relación plena con el Señor. Y el problema es que cuando nosotros tenemos un complejo de inferioridad o hay rechazo en nuestro corazón, seguimos queriendo buscar la aceptación de la gente, la aprobación. Ponme atención en esto. No necesitas que tu familia apruebe tu fe. No necesitas que tu familia aplauda lo que tú estás haciendo con tu vida en Cristo Jesús. No necesitas que tu familia esté de acuerdo con lo que tú hablas, las palabras de fe que tú hablas. No necesitas que la gente te dé palmaditas en la espalda y que te reconozca que vas por buen camino. No necesitas eso. Mientras que tú vivas para agradar a la gente, para agradar a tu familia, tú te vas a convertir a tu familia tarde o temprano y vas a dejar al Señor. Mira cómo estaba Jeremías. Jeremías estaba ¿por qué es profundo mi dolor y por qué me duele tanto? Dios le dice, porque te convertiste a ellos. Por eso yo te dije que hablara, que estuvieras donde yo te mandara, que hablaras lo que yo te dije y yo iba a estar contigo. Si tú me dices que ahora estás herido, si tú me dices que ahora estás lastimado y que ahora te sientes con un profundo desánimo, el problema es que tú no hiciste lo que yo te di. Tú confiaste en ellos y buscaste la aprobación de ellos y no de mí. Quiero regresarte al capítulo 1. Le dijo Jeremías, yo te escogí, te aparté desde antes de que te formase en el vientre. Jeremías ni siquiera había nacido, no sabía nada, no era profeta, no tenía palabra, no había escuchado el mensaje, no tenía la revelación, no tenía nada, y era un instrumento que Dios quería usar. Cuando Jeremías ya tenía el mensaje, cuando Jeremías ya era el profeta, ya tenía la palabra, ya tenía la revelación, ya no le servía a Dios. ¿Por qué no le servía a Dios? Porque andaba buscando que la gente lo aprobara, que aprobara su mensaje, que aprobara su fe, que aprobara ese celo que sentía por Dios. Dijo, yo me senté solo, pero no porque me hubiera engreído por la profecía, que me sintiera mucho. Yo me aparté porque a causa de lo que el pueblo estaba viviendo. O sea, la fe de Jeremías era una fe genuina y estaba haciendo las cosas correctamente. Pero el problema es que él esperaba que la gente aprobara el mensaje y que le dijera, uy, Jeremías, tú eres el gran profeta, Jeremías. Por eso estás tan herido, por eso estás tan lastimada, por eso estás tan desanimado, porque escuchas lo que tu familia te dice, porque escuchas lo que la gente que no quiere nada con Dios, no importa que venga a la iglesia. Escúcheme bien, por favor, porque no todo el que viene a la iglesia es un verdadero discípulo del Señor. Aprenda esto, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor
Dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Dice, cuando tú estés en la presencia de mi Padre, yo voy a decir, yo no lo conozco. Tú me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. Entonces no todo el que viene a la iglesia dice amén, aleluya, realmente es un discípulo de Jesús. Y usted tiene que entender y saber filtrar las palabras que usted escucha. ¿Por qué las palabras que está escuchando le causan tanto dolor, tanto daño? Cuando es una palabra de Dios, la palabra produce dulzura. La palabra trae ánimo, esperanza, trae fe. Pero si lo que usted está escuchando tiene que saber que si le está causando amargura, dolor, resentimiento y se siente mal, esa palabra no viene de Dios. Esa palabra viene del diablo. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y si el diablo se puede disfrazar como ángel de luz, también se puede disfrazar como el supercristiano. Y después le dice en el capítulo 18, le dice, a ver, vaya conmigo por favor, porque quiero hoy llevarlo en la palabra. Capítulo 18, verso 18. Capítulo 18, verso 18. Y dijeron, venir, dice, y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venir e irámoslo de ¿qué? De lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Qué es lo que? A ver, el mensaje que Jeremías estaba trayendo era la palabra de Dios, era lo que el pueblo necesitaba. Amén. Habla lo que yo te voy a decir. Jeremías hablaba lo que Dios le decía, y al pueblo no le gustaba, porque el pueblo andaba viviendo mal, andaba en caminos equivocados. Póngame atención en esto. No le gustaba lo que el profeta hablaba. El pueblo no tenía problemas con Jeremías. Lo que no quería era escuchar a Dios. No tenía problemas con la persona de Jeremías, pero Jeremías era el profeta. Y dijo, y como no va a faltar la profecía al profeta, entonces mejor irámoslo de lengua, vamos a maquinar contra él y vamos a herirlo de lengua y no atendamos a sus palabras. Entonces, ¿qué pasó? Que para cortarle la cabeza al profeta o cortarle la lengua o cerrarle la boca, entonces empezaron a hablar de Jeremías. A mí no me gusta esa palabra, ni es de Dios. Eso que está hablando ni siquiera es el mensaje de Dios. Y otros en maquinación, dijo, maquinemos contra él, no atendámoslo. En otras palabras, a Jeremías cuando traía una palabra, esa palabra era una palabra de rompimiento que iba a cambiar la situación del pueblo, pero el pueblo decía, tirémoslo de loco. ¿Por qué? Porque la palabra que decía, porque venía una palabra y le decía, dejen sus malos caminos y conviértanse al Señor. Y como no querían dejar sus malos caminos, mejor decía, vamos a herir a Jeremías. Y una vez que Jeremías esté herido, ya va a dejar de profetizar. O sea, el pueblo sabía que lo que Jeremías estaba hablando realmente era la palabra de Dios, pero no querían escucharlo porque no querían dejar de hacer lo que estaban haciendo. Pero Jeremías, el problema es que Jeremías, como en ese de menosprecio que tenía y de sentirse poca cosa y andar buscando aceptación de la gente, él profetizaba y traía una palabra de parte de Dios y soltaba la palabra y ¡pum! Y luego, a ver, ¿qué están diciendo? ¿Les gustó? Ay, no, se rió. Uy, y se rió de mí. Y la gente sí se reía de Jeremías. Este loco. Y profetizaba y la gente se reía de él. Y hay gente que dice, no, es que no quiero orar, no quiero cantar porque se ríen de mí. Claro que sí, se van a reír. Pero ellos son los que te tienen que escuchar a ti, no tú a ellos. ¿Por qué estás orando? Hay gente que ora, mire, ponga atención. Hay gente que ora y ora con un ojo cerrado y con uno abierto para ver si la gente está recibiendo o no está recibiendo.
Y dice, uy, ya como que le quiere salir una lágrima, como que quiere llorar. Uy, no, aquel está enojado. Y si lo ve enojado, los que ministran, y entonces lo ve, y como tiene tanta revelación, abre los ojos y lo mira y este está llorando, me voy con este, porque este sí va a recibir todo lo que le hable. Y busca a la mujer que llora, al hombre que está quebrantado. Pero si ve un hombre que está con los brazos cruzados y con el ceño fruncido, dice, esto no es de Dios, y le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás viendo, si la gente acepta lo que estás predicando, lo que estás hablando, ay, es que a mi familia le incomoda. ¿Y qué? Si a tu familia le incomoda lo que hablas, si le incomoda tu fe, el problema es de ellos, no tuyo. Por eso dice, ellos te deben de escuchar a ti. Pero ahí estás como pollito quietito, ahí escuchando todo lo que hablan. Si hablan chisme, ahí estás tú. Si hablan cosas perversas, ahí estás tú. Si están haciendo cosas indebidas, ahí estás tú. No se vayan a ofender. Ese fue el problema con Jeremías. O sea, si Jeremías no se hubiera convertido a ellos, él no estuviera, dijo, yo voy a estar contigo, van a pelear contigo. Si la gente no está peleando contigo, es porque tú eres igual que ellos. Hey, despierta por favor. ¿Quieres caerle bien a todo mundo? No tienes parte en el reino, eso es lo que Dios dice. Ay, es que ahora, pastor, es que todos están enojados conmigo. Qué bueno, vas por buen camino. Si todos están enojados es porque no te estás convirtiendo a ellos. Es porque lo que tú les estás hablando está causando algo en el ambiente espiritual. Las palabras, la oración, las palabras de fe que tú hablas, algo está cambiando en la atmósfera. Pero tú te estás sintiendo mal porque me habló feo, porque ya no me invitan a sus fiestas, porque fue el cumpleaños de mi sobrina y yo ni me enteré, no me llamaron. Qué bueno que no te llamaron. Pero un día te van a llamar cuando tengan un problema y te van a decir, hermano, ora por mí, por favor. Mira que tengo esta situación, cuñada, ora por mí, por favor, porque tengo este problema. Ellos son los que te tienen que escuchar a ti, no tú a ellos. Entonces, ¿qué haces en ese lugar? Si no te escuchan, ¿qué haces en ese lugar? Le dijo, irámoslo de lengua y no atenda. El problema con Jeremías, que estaba tan herido y tan lastimado, es porque andaba escuchando lo que la gente decía, si le caía bien o no le caía bien lo que decía. Hay gente que no sirve porque hoy es que me ven feo y tiene caras. Claro que te van a ver feo. Dígamelo a mí, tengo más de 20 años predicando. Y cuando predico la palabra de Dios y enseño, más de uno me echa unos ojos que me quiere atravesar. Pues yo me tomo de esta palabra, no les tengas miedo. Ángeles están conmigo, yo oro que me rodeen los ángeles del Señor. Y si no, total, le digo a mi esposa, prende el carro y salimos volando. Pero hablo lo que tengo que hablar. Y hay gente que dice, no, es que pastor, por favor no hable eso, porque es que a la gente no le gusta ese tema, y la gente no le gusta que hable de santidad, no le gusta que hable de finanzas, no le gusta que hable de integridad. Claro que no. Una gente que es ratera en su corazón no le va a gustar que le hablen de fidelidad. ¿Por qué se acaban los amenes? Es que no hable de eso porque la gente se incomoda. Qué bueno que se incomode, porque yo no fui llamado para caerle bien a la gente. Yo fui llamado a predicar la verdad. Y si yo me hago igual que el pueblo, voy a perecer junto con el pueblo. Pero la realidad, lo que me mantiene en pie es que no haga lo que la gente hace, no escuche lo que la gente habla. Yo no predico por lo que la gente dice, no predico por lo que la gente está hablando, y no dejo de predicar o enseñar si a la gente no le gusta. Si a la gente no le gusta, eso me da cuerda. Si me dice, es que no me gusta que me hable de eso, estudio más de eso para hablarle más, porque entonces sé que eso es lo que le está doliendo. Eso es lo que no quiere escuchar. Y el problema con Jeremías no era Dios. El problema con Jeremías no era que Dios no lo cubriera o no lo respaldara. El problema con Jeremías era ese complejo de inferioridad que tenía.
Por eso el Señor le dijo, si tú te conviertes a mí, yo te voy a restaurar. Y cuando te restaure, entonces serás como mi boca. Y hay gente que no, esta es otra cosa que tenemos que aprender. Que hay personas que no se dejan restaurar. Personas que siempre viven en una apariencia, todo bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Anda por la calle de la amargura con una cara que le arrastra al piso, y cuando le dice, ¿cómo está? Yo estoy bien. Quiero platicar contigo porque no te he visto bien, tu matrimonio, tus hijos. No, aquí todo bien. Y cuando usted no permite que se le ministre, que no se le permite que se le lleve en una restauración, nunca vas a ser usado por Dios. Nunca vas a poder alcanzar el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Porque no le dijo, vente Jeremías, vamos a seguir adelante. Dijo, no, primero conviértete a mí. No quiero extenderme mucho, pero los pensamientos, Jeremías ya pensaba como pensaba el pueblo. Porque conversión viene a través del arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar. Y el problema es que Jeremías ya pensaba como pensaba el pueblo. Le dijo, Jeremías, si te conviertes a mí, es decir, que tienes que cambiar tu manera de pensar. No es que usted no sabe, pastor, pues sí, yo soy muy ignorante en muchas cosas, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios no falla. Y yo lo que hablo no lo hablo de la experiencia, no hablo porque yo pienso que así debe de ser. Le enseño la palabra para que usted camine en la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es infalible. El hombre falla, todos fallamos, pero la palabra de Dios no falla. Ponga en práctica la palabra, haga lo que la palabra dice, y entonces su vida va a cambiar. Pero tienes que convertirte nuevamente al Señor. ¿Sabe que un hombre, una mujer de fe, te das cuenta por cómo habla? Dios le dijo a Jeremías, léalo en la traducción lenguaje al día, le dijo, Jeremías, hablas puras tonterías. Si dejas de hablar tonterías y hablas lo que yo te digo, entonces otra vez me vas a poder servir. Y una gente de fe se da cuenta cómo habla, y en ocasiones son puras tonterías las que estamos hablando. Hablamos como habla la gente rebelde, hablamos como habla la gente sin entendimiento, la gente sin honor, sin honra, sin paternidad, y hablamos de la misma manera como hablan todos. Pero un hombre y una mujer de fe te das cuenta por cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, tienes que escuchar qué es lo que está hablando. Y si lo que está hablando es fe, es esperanza, es edificación, es unidad, entonces eso es una palabra de Dios. Pero si lo que está hablando son palabras de división, lo que está hablando trae amargura, trae pleitos, trae enojo, esa palabra no viene de parte de Dios. Y si la gente habla de esa manera, tú no tienes que hablar de la misma manera. Por eso la palabra dice que las buenas costumbres se corrompen con las malas amistades. Proverbios. Ay, no tiene nada de malo que me junte con ellos, no hay que ser religioso. Sí tiene mucho de malo. Tiene de malo que si tú te juntas con malas compañías, entonces dice, las buenas costumbres que ya tienes se van a corromper, y tarde o temprano vas a ser igual que ellos, porque Eclesiastés dice que no andarían dos juntos si no fuesen iguales. Ay, ahora es mi super amigo. Él anda mal, él mira lo que hace, mira lo que vive, y tú eres amigo de él. Es porque ya eres igual que él. Nomás hace falta que te sueltes la greña y que digas, ya no me importa lo que los hermanos, que la iglesia, que Dios, ya no me importa. Pero en el corazón y en la manera de pensar, ya te convertiste a ellos. Por eso hay gente que dice que ves a un creyente, a un hijo de Dios, que de repente anda haciendo cosas que bárbaro, que dices, ¿cómo es posible que haya caído? No cayó ayer, no lo hizo porque se levantó y dijo, ahora me voy a tirar a todo, al mundo, y no me importa a Dios, no me importa a nadie. No fue así. Comenzó cuando los escuchó. Comenzó escuchando sus pláticas, escuchando sus quejas, escuchando las murmuraciones, escuchando los chismes, escuchando la perversidad, y tarde o temprano comienzas a hablar lo que hablan ellos, porque ya tu corazón está lleno. Por eso Dios le dijo a Jeremías, el superprofeta,
Y le dijo, si te conviertes a mí, mira, caminaba con la etiqueta de profeta, pero ya era más mundano que nada. Si te conviertes a mí y dejas de hablar tonterías y deja de escucharlos a ellos, que ellos te escuchen a ti, entonces me vas a poder volver a servir. Ahora, si tú has orado y le has dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me usas? Ya tienes tu respuesta. Señor, porque yo quiero que me uses, Señor, que me lleves con profeta a las naciones a predicar. Pastor, soñé que estaba predicando, en una había multitudes y yo creo. Sí es cierto, yo también lo creo, está en el corazón de Dios. Pero lo que Dios te está mostrando es para que te arrepientas de tus caminos y para que te alinees al propósito y al llamado que Dios tiene para tu vida. Entonces no pongas pretextos. No pongas, es que no puedo porque que no tengo recursos, porque no, solamente hay una razón. Es obediencia y confianza en Dios. Si te falta la obediencia y te falta la confianza en Dios, entonces no vas a poder caminar con el Señor. Pero deja de poner pretextos y ya tienes que madurar. Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Dijo, cuando era niño. Pero dejé lo que era de niño. Y para ser hombre, tuve que dejar las cosas, diga conmigo, dejar. Entonces, para que madures y dejes de ser niña, tienes que dejar las cosas que son de niña, que son de un niño. Y si sigues hablando, pensando y actuando como un niño, nunca vas a crecer. El día que dejes de hablar así, que dejes de comportarte con berrinchitos, ay, que si no vienen los hermanos, el pastor y no me ruegan, yo no voy a la iglesia. Niño. Ay, es que yo quiero es que no hay amor y yo quiero. Eres un niño. Es que no, es que le falta amor. Eres un niño. Porque la palabra dice, ¿qué me separará? Pablo dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, espada, desnudez. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no me salgas que porque me hablaron feo, no me salgas que porque escuché algo, no me salgas que porque no tengo para la gasolina, que porque mi familia no le gusta. Esas son puras niñerías. Si tú quieres madurar, si tú quieres ser usado por el Señor, deja de comportarte como niño, deja de comportarte como niña y tienes que empezar a madurar. Tienes que hacer las cosas que son de una hija de Dios, de un hijo de Dios, y escuchar y ser obediente a lo que Dios te dice, nada más. Dios no te pide que lo sepas todo, Dios no te pide que seas el super hermano, el super cristiano, solamente te pide obediencia y confianza. Cuando hay pretextos, es que no lo hice por esto, es que no voy por esto, es porque tomas y juegas la carta y el papel de soy niño. Y Dios le dice, no digas que eres un niño. Pablo dice, tuve que dejar, para ser hombre, tuve que dejar las cosas que son de niño. Deja ese cuento, deja esos pretextos, deja esas excusas. Las excusas van a ser la limitación en tu vida. Dios tiene un gran llamado para ti y eso es lo que tienes que saber y creer. Tienes que salir de ese estancamiento, tienes que madurar, pero tienes que escuchar a Dios. Y si te sientes, es que no me siento bien, pastor, me siento desanimado, bueno, ve a Dios y que Dios te sane y que Dios te restaure. Pero Dios no restaura cuando tú tomas la actitud de pobrecito de mí. Es que soy una víctima. Dios no atiende a tu espíritu de víctima y de autocompasión. Lo que Dios quiere es que tú tomes responsabilidad, porque quien vive en un espíritu de autocompasión y de víctima siempre le está echando la culpa a todo mundo, escondiéndose atrás de todo mundo, simplemente para no madurar, para no tomar responsabilidad. Deja eso y ve a tu corazón al Señor, y si te sientes mal, Señor, sáname. Si la palabra de Dios no te goza, abre tu corazón, Señor, ya no me siento con gozo y con alegría.
Deja los pretextos, deja las excusas, porque lo que Dios quiere, Dios tiene un llamado y lo que Él te prometió lo va a cumplir en tu vida, pero tú tienes que convertirte nuevamente al Señor. Tienes que creerle a Él antes que todo el mundo. Termino con esto. ¿Me ayuda, Alan, por favor? Imagínese usted que mi esposa se pone un vestido lindo y va y me dice, ¿cómo me veo? Y yo la veo y le digo, mamacita. ¿Qué le voy a decir? ¿Que le diga? ¿Que le digo hermana Noemí? ¿Hermana pastora? No, le digo chiquitita, le digo. Usted es religioso, dígale como quiera, pero yo le digo, mi amor, chiquitita. Le digo, te ves muy bien. Imagínese usted que Noemí, después de que le diga, te ves muy bien y me gustas, entonces vaya y le pregunte a todo mundo y le pregunte a otros hombres, ¿cómo me veo? ¿Le gusta cómo me veo? Y se ande exhibiendo y preguntándole a todo mundo cómo se ve. ¿Cómo cree que yo como esposo me sentiría? ¿Cómo se sentiría usted como esposo o como esposa? ¿Cómo se sentiría? Pues así se siente Dios cuando usted anda buscando la aprobación y la aceptación de la gente, cuando Dios ya te aceptó en el amado que es Jesucristo. Porque dice la palabra que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice la palabra que Él nos aceptó en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Dice, solamente por el puro afecto de su voluntad, por el amor de Dios, por su gran amor, Él ya te aceptó en Cristo. Tú no tienes que hacer nada para ser aceptado, solamente creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para que seas aceptado por el Padre Celestial. Y cuando tú crees en la aceptación que es en Cristo Jesús, no andas buscando que los demás te aprueben, que los demás te digan que vas por buen camino. Escucha a Dios, busca la aprobación de Dios. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No lo agradas por las obras, lo agradas por tu fe. Y cuando tú caminas y vives por fe y crees en Cristo Jesús, eso es todo lo que necesitas para ser aceptado por el Padre Celestial. El Padre te acepta por la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando el Padre te ve, no ve lo que hiciste bien o lo que hiciste mal. El Padre Celestial no ve tus habilidades como tu familia o como la gente. Cuando el Padre Celestial te ve, ve la sangre de Cristo y dice, eso es suficiente para aceptarte. Eso es todo. Y me puedo extender mucho en esto, pero a quien más le dolió el derramamiento de la sangre de Jesús fue el Padre Celestial. Él dio a su Hijo por amor. ¿Nunca se ha machucado tu niño un dedo y te duele a ti, también lloras? ¿O tu hijo está enfermo y estás llorando con tu hijo? ¿O está en el hospital y no duermes, estás preocupado porque tu hijo está sufriendo? Imagínate al Padre Celestial ver a su hijo como literalmente todo su cuerpo fue abierto a latigazos, golpes, ver cómo le ponían la corona de espinas y atravesaban su costado, ver cómo se burlaban de él y cómo le arrancaron la túnica, lo desnudaron para avergonzarlo. ¿Tú crees que el Padre Celestial eso no le dolió? A él le dolió mucho, pero ¿sabes por qué soportó el Padre eso? O sea, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre Celestial ya hubiera mandado legiones de ángeles para que me defendieran. Si ese fuera el deseo de mi Padre, o sea, el Padre Celestial, cuando aprendieron a Jesús y le dieron la primera bofetada, Él hubiera podido mandar ejércitos celestiales y acabar con todos y llevar a su Hijo, pero no. Él se aguantó y él aguantó el dolor, el sufrimiento de ver a su Hijo morir. ¿Sabes por qué? Por ti, por amor. Para que tú no sufrieras, para que tú pudieras ser abrazado por el Padre Celestial, para que pudieras tener una relación plena, íntima con Él.
solamente por amor, no por lo que hagas o dejes de hacer, solamente porque Dios te ama. No por lo que hagas o te hayas equivocado. No ama más al pastor Juan y ama menos al homeless de la esquina. No. ¿Cuál diferencia hay entre el pastor y el asesino? Ninguna. La única diferencia es Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace mejores personas. No lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que Jesús ha hecho por nosotros y que el Padre nos ha aceptado. ¿Tú realmente crees que el Padre te aceptó por el sacrificio de Jesús? Entonces no busques la aceptación de la gente. O sea, buscar la aceptación de la gente, de tu familia, la aprobación de una mujer, de un hombre, es decirle a tu Padre Celestial: lo que tú hiciste no es suficiente. A mí no me basta con tu amor. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Esposas o esposos, imagínate que tu esposa o tu esposo te dijera: no me es suficiente tu amor, no me llena, necesito buscar a alguien más, necesito otra relación, necesito otra mujer, otro hombre, necesito sentirme vivo. ¿Cómo te sientes tú? Mal. Pues eso es lo que siente el Padre Celestial, mucho más de lo que tú puedes sentir. Eso es lo que siente el Padre Celestial cuando lo preparó todo, te lo dio todo, y tú andas buscando que alguien te acepte, que alguien te ame, cuando Él ya te amó y murió por amor. Escucha esto: ningún hombre, mujeres, póngame mucha atención, madres solteras, póngame mucha atención, porque ningún hombre ha muerto por ti por amor. Nadie ha dado la vida por ti, Jesús sí la dio. Ninguna mujer ha dado la vida por ti. Ni siquiera te prepara lonche y tú dices: me ama tanto. Pero Dios dio a su Hijo, lo más valioso en el cielo y en la tierra, y lo que más amaba, lo dio para ti, hacerte libre, para liberarte de la potestad de las tinieblas y poderte abrazar en sus brazos y poderte decir: hijo amado, hija amada, te amo, eres aceptada, no tienes que hacer nada, te amo por quien eres. ¿Ves que hay personas, hombres, mujeres, familia, amigos, que te aman solamente si haces lo que ellos te dicen, si te comportas como ellos se comportan? Pero el Padre Celestial no. El Padre Celestial te ama por quien eres tú, no por lo que hagas. Porque Él te aceptó por amor, no por conveniencia. Porque si alguien te dice: deja de hacer esto, haz aquello, para amarte, para vivir contigo, para estar contigo, no te ama, te está manipulando. Pongámonos de pie, porque si no me paran, yo me voy toda la noche.